Y por estos tiempos los países latinoamericanos, las democracias latinoamericanas enfrentan un difícil desafío: promover el desarrollo sin vulnerar los derechos de los pueblos originarios. Buena parte de los países latinoamericanos afrontan hoy un desafío singular: promover el desarrollo sin afectar los pueblos originarios que reclaman por sus derechos. En Brasil, Dilma Rousseff busca impulsar la reforma forestal en la Amazonia ante el rechazo de las comunidades indígenas que se niegan a ser desplazadas. Otro tanto sucede en Bolivia, donde el presidente Evo Morales afrontó protestas por el proyecto de una carretera selvática, o en Perú, donde Ollanta Humala tuvo su primera crisis de gabinete tras una serie de reclamos populares. En Ecuador, el presidente Rafael Correa sumó el rechazo aborigen a sus proyectos mineros, mientras que el chileno Sebastián Piñera genera permanentes reclamos de parte de la comunidad mapuche. En Brasil, las protestas tienen un nuevo motivo. Días atrás, el Senado aprobó una ley forestal que es rechazada por las comunidades aborígenes y las entidades ambientalistas, que denuncian la deforestación sin límites de la selva amazónica. El lema que aglutinó el rechazo se limita a 3 palabras: desenchufen la motosierra. Según los ecologistas, la ley es un golpe mortal para la Amazonia. El gobierno brasileño lo niega, aunque Rousseff anunció en mayo el veto parcial de la ley. Quienes están a favor de la tala exhiben números como principal argumento. La agricultura y la ganadería suponen el 30% del PBI y el 38% de sus ventas al exterior. El gigante sudamericano es el mayor productor mundial de azúcar, café y zumos, así como el primer exportador de carne bovina y pollo. La selva, dicen, atenta contra el impulso productivo. Pero los pueblos originarios manejan otra ecuación. Las arcas del Estado sienten de inmediato el efecto de la expansión de cultivos, mientras que el daño a los bosques o los ríos solo se advertirá años después. A este debate se suma la disputa en torno al proyecto Belo Monte, la que será la tercera hidroeléctrica más grande del planeta. En Bolivia, las principales organizaciones indígenas del país enfrentan la política de Evo Morales. El diferendo mayor tuvo su origen en la carretera planeada en la reserva del Tipnis. La represión de una protesta contra la obra puso en pie de guerra a gran parte de la base electoral de Morales y lo obligó a suspender la construcción, financiada por Brasil en un 80%. Esta semana comenzó en Santa Cruz el Gran Encuentro de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, que organiza la Confederación de Pueblos Indígenas para debatir ecología, geopolítica, territorio, educación o salud. Mariana Guasaña, secretaria general de la Confederación de Pueblos Indígenas, calificó el encuentro de histórico y aseguró que el gobierno se desvió del horizonte que habían soñado los pueblos indígenas. En Perú, el rechazo a una explotación de oro llevó a Humala a declarar el estado de emergencia en 4 provincias. Mientras, más protestas amenazaban la construcción de represas hidroeléctricas acordadas por Alan García y Lula da Silva en 2010. Estas protestas produjeron la primera crisis en su gabinete y motivaron la renuncia del primer ministro Salomón Lerner, considerado un dialoguista por los sectores sociales. En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció el comienzo de la era minera en el país. Dijo que la actividad sacará a los ecuatorianos de la pobreza y adelantó que las ventas sumarán $150 millones anuales. Las comunidades indígenas no se muestran entusiasmadas con esos anuncios y denuncian a la minería como uno de los principales contaminantes. Tenemos un gran apoyo al movimiento indígena. El problema son ciertos dirigentes indígenas. O sea, las cúpulas. Algunas cúpulas separadas de sus bases. Ahorita están siendo muy criticados, precisamente por su oposición ciega al gobierno, que tienen posturas absolutamente dogmáticas, absurdas. Por ejemplo, no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas, no a canales de riego, no a nada, pero sí a hospitales, escuelas, caminos, y no vamos hasta derramar la última gota de sangre, etc. ¿Cómo se logra eso? Entonces es pura demagogia. Además es el oponerse por oponerse. El caso más alarmante lo padece la comunidad de los Aguá, un pueblo de 4.000 miembros que vive en la rica región del Chocó, en el norte de Ecuador.
Rodeados de una intensa actividad extractiva, los Aguá denuncian el envenenamiento de sus ríos y la aparición de enfermedades entre la población por la exposición a los químicos. En Chile, el gobierno de Piñera es denunciado por reprimir a los pueblos originarios y militarizar sus territorios. Los mapuches rechazan proyectos de expansión forestal y minera y la construcción de un aeropuerto. Por años, los mapuches fueron despojados de su territorio y condenados a la reducción y el empobrecimiento, lo que causó el éxodo masivo hacia las ciudades. Con más de 1 millón de personas, este pueblo representa el 7% de la población y constituye la principal minoría nacional. A pesar de ello, están excluidos de la toma de decisiones en sus propias regiones y no tienen representantes en ninguna de las 2 cámaras del Congreso. La resistencia ante el empuje de la minería y los proyectos energéticos o agroindustriales han puesto a los pueblos originarios como víctimas de una guerra injusta. Mientras tanto, los gobiernos democráticos de la región siguen debatiéndose entre la necesidad de impulsar el desarrollo y la obligación de garantizar el derecho a la vida de sus legítimos y primeros habitantes. Un desafío de los gobiernos democráticos está planteado en el informe, pero también es un desafío teórico para aquellos que estudian economía y dicen, bueno, ahora estamos ante un problema nuevo. Este problema en los libros no estaba planteado, igual los libros de economía de las primeras teorías que se desarrollaron entre el siglo XIX y principios del siglo XX, el tema de los recursos naturales, recursos agotables, cómo hacer para no invadir a la naturaleza y a la gente que vive de esa naturaleza. Bueno, es un problema no resuelto, no es tan simplificable quizá como hace el presidente de Ecuador, que dice es absurdo el planteo. No es tan absurdo el planteo. También es cierto que no tienen toda la verdad quienes dicen que los recursos naturales no deben tocarse, entonces cualquier tipo de inversión en esto es un ataque. El tema es cómo se hace para desarrollar las economías, cumplir con todas las necesidades básicas de toda la población, no solamente la que está radicada en estos lugares, pero a la vez no comerse a la gallina de los huevos de oro, que es la naturaleza, ¿no? Un debate abierto. Claro, todavía la no hay contradicción solución. es justamente eso, porque la contradicción aparece como si fuera desarrollo o naturaleza, y por ahí no es así, ¿no? Claro. Digamos, por ahí me parece que es la posibilidad, como vos decías antes, de la economía responsable, lo que se llama el desarrollo, crecimiento responsable. La compatibilización, ¿no?, entre diferentes intereses, indudablemente. Ahí hay un conflicto, y un conflicto como muchos otros conflictos que plantea la economía. Hay un conflicto, hay algo que querés lograr y para eso tenés que sacrificar otra cosa. Entonces ahí tenés que compatibilizar intereses. En el caso de Perú, que está tan en las noticias en estas últimas semanas, es muy claro, porque Ollanta Humala en la campaña electoral lo planteó: oro o agua. Porque el oro en Cajamarca implica agotar recursos naturales, claro, incluso secar lagunas. Se hablan de 4 lagunas. De 4 lagunas. Muchísimo. Y gente que no tiene agua por ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? ¿Oro o agua? ¿A quién lo beneficia el oro? El gobierno, y es lo que plantea también Rafael Correa, el presidente de Ecuador, dice, esto es para el desarrollo. Pero también es verdad que los pueblos originarios o los que están sobre los recursos naturales, hace décadas que vienen escuchando que la extracción de los recursos naturales va a servir para todos. Es la teoría del derrame. Nosotros extraemos petróleo, va a servir para repartir. Extraemos oro, cobre o lo que fuere, va a servir para repartir. Pasan los años y lo que ellos dicen, ¿y para cuándo van a repartir? Claro, hay un problema, sí, que es inclusive más profundo y más difícil que ese, porque no es solamente el tema de la apropiación, pues sino el problema, uno diría, es tan viejo como las minas de Potosí de Bolivia, sí, o del Alto Perú, para decirlo con más propiedad. Y sin embargo, no es un problema simplemente de quién se apropia del resultado, sino qué daño le haces a la naturaleza y si esto justifica lo que querés lograr, que no es solamente, a largo plazo. Claro, que no es solamente una gran ganancia. Una cosa es hacer, por ejemplo, una represa hidroeléctrica que suministre electricidad que necesitarán todos. Después veremos si les llega o no llega a todos, pero es necesaria. La otra es ahora, secar ¿cómo hacer la represa hidroeléctrica? ¿Qué seca eso? ¿Qué inunda eso? Bueno, desmontar zonas enormes del Amazonas. Eso, estamos hablando de ese tipo de evidentemente se han cometido muchos abusos en nombre del progreso y del desarrollo. La represa de Azuano hoy no se podría hacer, la que se hizo en la década del 50, porque inundó zonas enteras. Ahora hay un par de cosas que yo quería comentar. Cuando vos decías cómo lo tratan las empresas
empresas mineras, no, vos Pedro eras, por ejemplo también son los argumentos que dan. Por ejemplo, en este caso, el caso de Perú, las mineras están diciendo que van a hacer, que no tienen que preocupar por el tema de falta del agua, porque ellos van a su vez construir reservorios que van a equiparar, pero o sea, esto es el verso de siempre, de alguna manera. Y la otra cosa es con la que asustan a la gente, es con la falta de trabajo, digamos. Las mineras dicen, si cerramos y nos vamos, no va a haber inversiones y la gente se va a quedar sin trabajo. Digamos, esos son los argumentos principales para seguir con esta... Y obviamente no dicen que contamina. Cuando uno entra a las páginas oficiales de las empresas mineras o de las empresas de hidrocarburos, te ponen todo verde, agua. A mí siempre me hace acordar el debate con las tabacaleras hace 20, 30 años atrás. Claro, nunca dicen que contaminan. Las papeleras también. Siempre, nunca dicen que contaminan. Ahora, detrás de esto también hay un gran negocio y está el tema de China, que después lo vamos a ver en un informe respecto de África. Yo estaba viendo unos datos de la exportación solamente de cobre de Perú a China. China, que ahora es el primer cliente comercial de Perú, hace 20 años consumía 300.000 toneladas de cobre por año. Hoy consume 7 millones de toneladas. Obviamente un país que tiene cobre, como Chile, como Perú, quieren vender el cobre y se lo quieren vender a quien lo compra y quien paga. La pregunta es, ¿a qué costo para los pueblos originarios o para la gente que vive ahí? Y el otro tema que yo también... Perdón, y el modelo de desarrollo que implica eso. Porque eso te define todo un modelo de desarrollo económico. Hacer la economía basada en un recurso primario donde encima tenés un solo comprador. Y en una zona como la de Cajamarca, en el caso de Perú, que es creo que la primera productora de carne del Perú, la zona de Cajamarca, productora de legumbres muy importantes, entonces ellos dicen, pero se puede desarrollar un modelo agrícola, ¿por qué el oro? No, lo que quería comentar es el conflicto social, digamos que también, la otra pata que tiene este tema. Hoy, concretamente en Perú, se levantó el estado de excepción, el presidente Ollanta Humala levantó el estado de excepción que iba a durar 60 días desde el 5 de diciembre, porque a su vez la gente, los mineros, decidieron levantar la huelga que iba a ser hasta ahora por tiempo indefinido. La propuesta es el diálogo, bueno, levantar la suspensión del paro, que esto ya se produjo, a empezar el diálogo, que va a ser el lunes, el 19, creo que es el lunes. Y después la aceptación de un peritaje internacional. Ahora, de todas maneras, sigue habiendo movilizaciones de mujeres indígenas que, digamos, no se oponen exactamente a la extracción, sino, como decíamos una vez más, al modo en que se extrae. Pero en Chile, por ejemplo, que también aparece en el informe, en cambio, el tema de los mapuches es de otro tipo y de otra gravedad, porque directamente están siendo reprimidos desde hace meses y meses por las fuerzas de los carabineros. Hace pocos días hubo una represión fuertísima con helicópteros, con bombas lacrimógenas y con patrullaje aéreo. Esto produjo un chico de 13 años fue herido con balines. Así que bueno, esto sucede en la comunidad Temucucuy, que está militarizada desde el 2009.